Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 741 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos AICO. Me dice en relación con el circuito de la figura AYBT para T mayor a 0. Bien, y recordemos que BT es igual a voltaje en el infinito más el voltaje que tenía inicialmente menos voltaje en el infinito por Euler a la menos T sobre tau. Necesitamos saber cuál era el voltaje que tenía inicialmente en el momento que el interruptor se cerró. Pero si nosotros tomamos la flecha, que es T mayor a 0, que es cuando se cierra, hay que mirar antes de que el interruptor se cierre, o sea, cuando está abierto. Si observamos que el interruptor inicialmente estaba abierto, quiere decir que el capacitor no tiene carga. Lo podemos observar porque si está abierto aquí para allá, esta fuente no está alimentando este circuito. Por lo tanto, podemos concluir que B inicialmente va a tener 0 voltios, ¿cierto? No importa si en algún momento tuvo carga, se tuvo que haber descargado. Ahora, en el T mayor a 0, en el instante que se cierra el interruptor, observamos que va a empezar a circular por acá una corriente llamada I1, digamos. Esa corriente en el momento que cierra, una corriente IC viene por acá y después viene una corriente I2. El capacitor al principio se comporta como un cortocircuito, después como un circuito abierto. Entonces, es válido decir que en el momento que se cerró el interruptor, la corriente, toda la corriente se va a venir por acá. Pero eso es en el instante que se conecta, o sea, empieza a circular, pero a medida que se va cargando el capacitor, esa corriente se empieza a disminuir. Y si esta empieza a disminuir, la corriente I2 empieza a aumentar. ¿Sí? A medida que va disminuyendo la corriente IC, la I2 empieza a aumentar hasta llegar a un punto en que la IC va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque el capacitor ya va a estar cargado. ¿Y a qué tensión queda cargado el capacitor? Pues la tensión que tiene la resistencia en paralelo, que es esta que está acá. Entonces, si el capacitor queda cargado y no hay circulación de corriente para acá, se puede decir que la corriente I2 es la misma corriente I1. O sea, esta resistencia es como si estuvieran en serie. Entonces, yo lo que necesito es determinar un divisor de tensión. Yo puedo decir que voltaje en el infinito va a ser igual a 12 voltios sobre la suma de estas dos resistencias, serían 36. Esto de acá es una corriente, ¿no? La corriente I1 o I2. Si multiplico la corriente por la resistencia, esta, me va a dar el voltaje. Ese es el principio del divisor de voltaje, ¿no? Entonces, si divido los 12 en 36 y después lo multiplico por 30, me va a dar 10 voltios. O sea que en el momento que cierro el interruptor, el capacitor se va a cargar a 10 voltios, ¿no? Y los otros 2 voltios, pues los pierde esta resistencia que está acá. Entonces la ecuación queda como B de T igual a 10 voltios más B sub 0, que sería 0 menos 10 voltios por Euler a la menos T sobre tau. ¿Quién es tau? Tau es R por C. Ahora, ¿cuál vendría siendo el capacitor? Pues yo lo tengo, pero la resistencia, ¿cuál vendría siendo? Bueno, si esta resistencia queda, bueno, se supondría que quedaría en serie con esta en el momento de carga del capacitor, pero si yo quiero hallar la resistencia, esta R tendría que ser la R equivalente, ¿sí? Multiplicado por la capacitancia. Para hallar eso, lo que hay que hacer es hallar la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin visto desde estos puntos. Estamos ya la resistencia Thevenin. Termina siendo la misma resistencia equivalente, ¿no? Entonces la teoría me dice que tengo que poner la fuente en, bueno, eso es cuando está aquí ya conectado, ¿no? La fuente en cortocircuito, entonces quedaría la resistencia de 6 ohmios en paralelo con la D3 no, de 30. Y aquí iría la resistencia Thevenin. Entonces, si yo hago el paralelo entre 3
36 me va a dar 5. 5 es 5. Entonces, tau es 5 que multiplica 1. Un faradio. Entonces, esto aquí, este tau acá, es 5. La ecuación en sí queda 10 menos 10 por Euler a la menos t sobre 5. ¿Sí? El comportamiento sería algo así. El capacitor inicialmente estaría en 0. Después, cuando entra el interruptor, se dispara y estabiliza en los 10 voltios. Pero hay un transitorio, ¿no? Este tiempo en el que cerramos el interruptor lo que conocemos como t igual a 0. Y lo podemos analizar si 10 es menor a 10 por Euler a la menos t, y t dijimos que valía 0 sobre 5. Estamos hallando cuando t es igual a 0. Pues esto es 1, ¿no? Euler elevado a la 0, que acá queda 0, es 1. Entonces 10 menos 10, 10 menos 10 es igual a 0, es lo que venía en 0, ¿no? A medida que el tiempo va pasando, 10 menos 10 por Euler a la, digamos, al cabo de 2 segundos sobre 5, pues 10 menos 10 por Euler a la menos 2 quintos da 3.29 voltios. O sea, a medida que el tiempo pasa, esto se vuelve tiende a ser 0. Entonces, hasta que queda estabilizado en 10 voltios. O sea, en el cabo de 2 segundos, por decir, vamos por acá, 3.29 voltios. Y así, a medida que el tiempo pasa, la tensión va siendo mayor, ¿no? La tensión de este pedazo va siendo 0, pero como 10 va restando cada un número más pequeño, haciendo cada vez más grande hasta quedar en 10. Aquí termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.